Bienvenidos, mi nombre es Iyari Ramírez, psicóloga del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a dar inicio al curso de capacitación dirigido a los profesionales de los centros de salud mental comunitarios a nivel nacional. El primer módulo que vamos a desarrollar se denomina la formulación de casos en salud mental, es decir, entendiendo a las personas desde su problemática de salud mental. Quien estará a cargo del desarrollo del tema es la doctora Vanessa Herrera, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Muy bien, comencemos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciaremos esta jornada presentándoles la agenda de trabajo sobre el tema formulación de casos en salud mental. Haremos un marco general introductorio y luego daremos sobre lo que implica el cambio de paradigma para el abordaje de problemas de salud mental en nuestro país actualmente. Asimismo, daremos la definición de qué hablamos cuando hablamos de formulación de casos en salud mental, cuáles son las características principales, veremos algunas viñetas clínicas prácticas y una guía de aplicación que va a ser útil para su desempeño en los centros de salud mental comunitaria. Ahora vamos a reflexionar juntos. Les pregunto, ¿qué modelo predomina actualmente en su práctica clínica en el centro de salud mental comunitario? ¿Qué modelo tradicional fueron formados durante el pregrado y posgrado para el cuidado integral de las personas con problemas de salud mental? Al hacernos esta pregunta muchas veces en el pasado, pensábamos que lamentablemente y hasta el presente tenemos una orientación centrada a lo biológico y hacia excluir a las personas lamentablemente mirando solamente signos y síntomas muy puntuales y que al final etiquetamos o clasificamos o encasillamos muchas veces en diagnósticos muy específicos y dándoles resoluciones muy simplistas como dar solo pastillas. Esta situación es lamentablemente aún extendida en el país y requiere un cambio de abordaje. Así, históricamente ha habido varios cambios de modelo del abordaje para mirar a la persona sufriente o al alma ajena. En ese proceso histórico llegamos a estar en la corriente neurobiológica o centrado en el cerebro, en el estudio del cerebro como la explicación única o central de los problemas de salud mental, así la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o los problemas de violencia, hurgando y mirando al cerebro a través de neurotransmisores o hipótesis en general, podrían explicar todas las causas y resoluciones del mismo. Esta situación es simplista y no nos permite mirar auténticamente cómo resolver las situaciones necesarias para el abordaje del cuidado integral a las personas con problemas de salud mental. En ese proceso de cambio de paradigma en el cuidado de personas con problemas de salud mental, tradicionalmente solo mirábamos al enfermo mental individualmente o aislado. Actualmente partimos de una convicción de que las personas somos ciudadanos con necesidades de cuidado integral para nuestra salud mental. Eso implica una serie de deberes y derechos que debemos tener cada uno de nosotros. En el modelo tradicional, los problemas de salud mental los resolvía únicamente un médico especialista psiquiatra o un psicólogo. En el modelo actual estamos convencidos que un equipo interdisciplinario de salud mental logrará tener una mejor mirada y un abordaje más integral para cuidar a la persona con problemas de salud mental. Asimismo, anteriormente buscábamos calmar o reducir al máximo los síntomas o signos específicos y eso muchas veces no nos importaba si volvía a trabajar o a estudiar. Actualmente estamos convencidos que el modelo comunitario parte de la recuperación total y la reinserción sociolaboral y eso permitirá una auténtica autonomía y desarrollo humano. En el modelo antiguo, tradicional, se centraba a la resolución del problema en un sistema cerrado denominado hospital psiquiátrico. Esto era altamente limitado y muchas veces violaba los derechos humanos de dichas personas.
Actualmente partimos de una alta inclusión social auténtica con un fuerte empoderamiento y respeto a los derechos humanos de la ciudadanía en general. Anteriormente, el centro de nuestra atención se centraba en un objeto de intervención muy puntual y reducida, muy reduccionista en este proceso. Actualmente partimos que la participación conjunta de todos nosotros, la movilización social y el empoderamiento de todos nosotros, organizadamente a través de asociaciones de usuarios y familiares, nos permitirá construir una salud colectiva más positiva. Es altamente importante que todos nosotros incluyamos el enfoque narrativo en las evaluaciones integrales en salud mental en nuestra práctica cotidiana. Así, por ejemplo, Oliver Sacks mencionaba que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros en nuestra historia biográfica, tenemos una narración interna cuya justamente una continuidad y un sentido da hilación a nuestra vida y va construyendo una narración única y personal y que va definiendo nuestra forma de ser y nuestra vida en sí. Podría decirse entonces que cada uno de nosotros edifica y vive una narración única y esa narración somos nosotros, es nuestra identidad. Esta identidad va a permitir nosotros, desde el abordaje como equipo de Centro de Salud Mental Comunitario, nos va a permitir aproximarnos al alma ajena y comprender en esa identidad qué dolencia, qué sufrimiento único y personal y qué potencialidades tiene para incluirlos en su plan terapéutico. Ahora pasaremos a la definición de lo que es la formulación de casos en salud mental. La formulación de casos es una alternativa al diagnóstico y en nuestro proceso de reforma sanitario puede, lógicamente, en la transición coexistir con los aspectos o modelos tradicionales. Actualmente, la formulación clínica de casos en salud mental va mucho más allá del mero diagnóstico y apunta a lo que sí es singular en el caso clínico en sí. Así, por ejemplo, incluye las perspectivas teóricas, prácticas, procedimentales de la persona y el equipo terapéutico y buscamos anticipar una serie de factores para influir en la respuesta a su tratamiento y por lo tanto orientar a una mejor forma de abordarlo, más comprensiva y que podamos lógicamente revisar periódicamente las metas terapéuticas de tratamiento en función a los resultados que consensuamos con la persona tratada. En ese proceso, la formulación de casos requiere que todo el equipo se involucre y va a beneficiar altamente no solo al usuario, sino al propio equipo, porque vamos a lograr tener una comprensión más trascendente desde la perspectiva de diferentes personas del equipo técnicos y por ende un accionar más coordinado. En ese proceso es necesario que cada formulación de casos sea única y reevaluada periódicamente y debe ser muy contextualizada a nivel sociocultural y ser consensuada, incluir aspectos de consenso con el propio usuario. En el libro del profesor Alberto Fernández Lilla y Rodríguez Vega, En la práctica de la psicoterapia, la construcción de las narrativas terapéuticas, da una definición interesante de lo que es la formulación de casos en salud mental. Es un proceso organizado en una serie de hipótesis que vamos planteando y también implica el logro de una serie de objetivos consensuados con el usuario. Esto es altamente importante que lo puedan incluir, ¿no? En este aspecto constructivo comparamos los pros y los contras de las diferentes situaciones o pruebas en conflicto y hacemos un alto sentido analítico en este proceso. Entonces, este proceso implica el recojo de una información, en el proceso de evaluación la organizamos y establecemos una serie de hipótesis que van a ayudar a plantear de mejor manera un conjunto de problemas. Así, la solución supondría el logro de justamente una serie de objetivos y proponer la estrategia final de tratamiento en ese estado. Entonces, si tenemos que elegir como equipo terapéutico, después de hacer una anamnesis y la historia clínica y construir ella, podemos seguir el modelo tradicional en el cual plantear otra vez una etiqueta diagnóstica simple y reduccionista, o podemos elegir cambiar. En este proceso de elección podemos cambiar a plantear cada día, cada vez, en nuestro Centro de Salud Mental Comunitario, formulaciones de caso en salud mental para cada uno de nuestros usuarios.
usuarios. ¿Qué elegimos? En el marco de un modelo de auténtico cuidado integral comunitario de salud mental. Estoy segura que todos nosotros podemos comprometernos a incorporar poco a poco la formulación de casos en salud mental. Aquí les presento una viñeta clínica real de lo que encontramos en un servicio especializado de salud mental. En esta viñeta textualmente dice: paciente de 45 años, orientado en tiempo, espacio y persona, refiere sentirse triste y decaído desde hace 2 meses. Insomnio de conciliación, desgano, apatía, baja autoestima, antes ha recibido antidepresivos. Diagnóstico: depresión mayor, RP, fluoxetina 20 miligramos, 1 diario, acudir a terapia individual, derivar a psicología y psiquiatría. ¿Qué les llama la atención? Si podemos remirar esta viñeta clínica, revela el tema de la huella de lo que es la orientación biológica y muy reducido a signos y síntomas. Solamente damos el sistema de clasificación, damos una prescripción precozmente, sin tener muchos datos, muchas veces en menos de 15 minutos, y rápidamente derivamos o nos desligamos del compromiso del cuidado continuo especializado. Esto no es recomendable para el abordaje en los centros de salud mental comunitario, lo cual implica tomarnos el tiempo necesario para hacer una adecuada valoración integral y hacerlo en la acogida con todo el equipo interdisciplinario. Si pudiéramos comparar qué es la formulación de caso versus la etiqueta diagnóstica, que es el ejemplo que les acabamos de ver, ¿qué resalta en todo este proceso? En el modelo donde ponemos todavía etiquetas diagnósticas, hacemos básicamente el que tiene la autoridad total, es el hiperexperto, el profesional de la salud. En cambio, en la formulación de caso, planteamos de que el diagnóstico, llamémoslo así, es construido conjuntamente con el usuario, con la persona que tiene un problema de salud mental. En general, en los sistemas clasificatorios occidentales son muy genéricos y partimos de todas etiquetas de presión. No hay singularidades. En el caso de la formulación de caso, estamos convencidos que cada persona vivencia sus emociones, sus pensamientos y su actuar único, y la función del síntoma es singular a esa persona. Lógicamente, esta influencia de clasificación diagnóstica implica un modelo occidental. En el modelo de formulación de caso trabajamos una alta pertinencia local, con un alto sentido de comprensión cultural. En nuestra comunidad, en nuestro Perú, somos una sociedad pluricultural, donde hay personas quechuas, aymaras, tenemos chipivos, conivos, y a lo largo y ancho del país, en zona rural, en costa, sierra y selva, y somos distintos. Y la singularidad de la enfermedad mental es realmente única, y comprender sus necesidades es todo un desafío. Implica, de mejor manera, formular el caso justamente por ello. Asimismo, en el modelo de etiqueta diagnóstica, traía como consecuencia una autoestima social a las personas con trastornos mentales. Si planteamos el modelo de formulación de caso en el cual incorporamos activamente el rol de la ciudadanía, es un modelo más integrador. Este proceso es fundamental que lo incorporemos justamente en los centros de salud mental comunitario. La relación terapéutica tradicional era muy vertical y patriarcal. En el modelo de formulación de caso planteamos un modelo dialógico, más horizontal, y esto beneficia y es más cercano a la persona, justamente con mayor calidez. En el modelo de etiqueta diagnóstica, asimismo, es una lógica de causalidad lineal. En cambio, en el modelo de formulación de caso, esto es más dinámico, planteando la comprensión de necesidades múltiples, no únicas, implica un rol activo del ciudadano y también del profesional. Entonces, la formulación de caso implica un actuar centrado en el sujeto, en la persona, e implica un actuar comprensivo.
Él, en el planteamiento de formulación de casos en psicoterapia, planteó una serie de hipótesis para plantear el abordaje terapéutico. ¿De qué hablamos cuando se incluye una formulación de casos en salud mental? Implica un arte de construcción flexible, eso implica entrenarnos en un arte terapéutico y en el co-construir y consensuar con nuestros usuarios. Implica un abordaje de construcción realmente flexible y no rígido, en el cual solo nosotros tenemos la razón. En toda formulación de casos de salud mental incluimos 4 dimensiones. Estas dimensiones son el diagnóstico clínico descriptivo, en la cual ustedes como equipo narran a lo largo de la historia clínica los aspectos como antecedentes de historia clínica, los antecedentes fisiológicos, clínicos patológicos, familiares y toda la construcción biográfica que debe estar muy específicamente narrado en la historia clínica. Estos elementos son fundamentales para mejorar la comprensión del caso. También incluimos el diagnóstico situacional. En ello mencionamos factores desencadenantes, factores perpetuadores que hacen que el caso de salud mental sea gatillado o sea desencadenado, y también factores que hacen que perpetúe la enfermedad en general. Estos diversos factores, incluidos los protectores, son fundamentales en su incorporación y valoración. Asimismo, debemos incluir el modelo explicativo del usuario necesariamente. Esto es altamente excluido en cada una de nuestras historias clínicas y debe estar narrado cómo conceptúa o cómo interpreta la enfermedad el propio usuario. Y finalmente, debemos narrar qué expectativas tienen nuestros usuarios y qué demandas sentidas tienen al acudir a nuestros centros de salud mental comunitario. Es importante mencionar que los objetivos de la formulación de casos en salud mental implican identificar la mejor forma para el abordaje del usuario a fin de plantear una intervención que se vaya a realizar o concretar. Aquí les dejamos una guía para una formulación de caso en salud mental. Esta es adaptada del libro de Fernández Liria y Rodríguez Vega de la práctica de psicoterapia, y también es planteada desde Johnston Dallos en lo que plantea una formulación en psicoterapia y psicología. En estas plantean cuál es la queja o motivo de consulta, cómo se ha producido la consulta, el análisis de la demanda, cuál es el problema, el listado de problemas o fenómenos, cómo y cuándo y con quién se ponen de manifiesto, cuál es la secuencia de emociones, ideas, comportamientos y relaciones y lo que implica todo ello, por qué se perpetúan y así. Cada una de estas preguntas en la formulación de caso son importantes y deben ser incluidas. Si se dan cuenta, no solo analizamos la demanda o los listados de problemas, sino también incluimos aspectos del desarrollo, de la biografía y de la perspectiva en las diferentes generaciones de la familia. Y también consideramos aspectos ligados a recursos positivos, fortalezas, oportunidades que tiene esa persona. Y finalmente planteamos qué factores terapéuticos o estrategia plantearemos y un contrato terapéutico final para consensuar y hacer la intervención en sí. Es importante recalcar este componente del modelo explicativo del usuario. En el modelo tradicional no se incluye muchas veces cómo hacer esta explicación y básicamente asumimos, como somos los expertos, que ellos tienen que entender y asumir los diagnósticos y los planteamientos terapéuticos que les damos. Aquí les presentamos otra viñeta clínica tradicional que fue desarrollada en un territorio en Ayacucho. Así, por ejemplo, se menciona en este servicio especializado: paciente de 54 años con cefalea, síntomas depresivos hace años, en tratamiento con sertralina y fluoxetina, diagnóstico depresión mayor. El RP que plantearon fue sertralina de 50 miligramos, una diaria, y derivar a la psiquiatría del Hospital Regional de Ayacucho. Ahora les voy a plantear un inicio de formulación de caso en salud mental planteado por un equipo de un centro de salud mental comunitario. Miren la diferencia y permítanme compartir con ustedes esta orientación distinta.
María, natural de Huanta, Ayacucho, quechua hablante, es una mujer de 54 años que acude a la consulta acompañado por un sobrino, Mario, quien considera que padece un cuadro depresivo grave. La observé triste, presenta sollozos apenas empezamos a conversar, percibo inquietud psicomotriz en ella, apatía, anedonia, autorreproches continuos, rumiaciones, múltiples dolencias somáticas, insomnio de conciliación e ideas de suicidio que dice no haber llevado a cabo porque Dios la castigaría. María dejó su negocio de venta de quesos en el mercado para cuidar a su hijo que tiene esquizofrenia, quien se ha ido hace un mes nuevamente de la casa. Tras las fugas de su hijo se siente ansiosa, nerviosa, totalmente desesperanzada, pues no confía en las pastillas que le indican y no ve mejoría, pues él siempre decide ir a caminar por los cerros durante semanas. En dichas situaciones aparecen justamente múltiples dolores en el cuerpo y se da el cuadro depresivo. Ella refiere sentir yaqui o pena y cree que es por el chacho, porque tal vez se ha contagiado al ir por los cerros buscando a su hijo. María es una mujer muy desconfiada, autoexigente, con dificultades para reconocer sus necesidades y pedir ayuda, porque eso la haría sentir vulnerable. Esto lo percibo en la evaluación y con el equipo llegamos a la conclusión que había sido fuente de problemas interpersonales recurrentes por una larga historia de maltrato del padre en borracheras y del esposo exmilitar. Ella disfruta del tejido y de cocinar. También asiste a la Asociación de Afectados por Violencia Política y tiene varias amigas. Disfruta cantar en quechua y bailar en época de carnavales. Tiene una buena relación con su sobrino Mario, a quien ha criado y es un apoyo fundamental para ella. Este es un fragmento de la formulación de caso en salud mental. Lo ideal sería que no tenga más de 500 palabras. En esta formulación falta la inclusión del modelo explicativo que tiene la propia usuaria, en este caso María, y el contrato terapéutico que se da. Después de todo ello y esta narración, debemos hacer la devolución de la que es la formulación propuesta o planteada a la familia, a la persona que sufre esta dolencia. En esta devolución es muy importante que informemos los alcances, el pronóstico y todo lo que hemos logrado como equipo aproximarnos a su dolencia y consensuar una intervención específica en adelante en el corto plazo, mediano plazo. Todo ello así, en resumen, queridos amigos, nos va a permitir actuar de mejor manera para el abordaje de los casos en los centros de salud mental comunitaria. Quisiera recordarles y resumir que tenemos en conclusión la necesidad de comprometernos en el cambio de paradigma que tenemos todos nosotros para virar del modelo tradicional a un modelo auténticamente comunitario. Asimismo, hemos logrado comprender que la formulación diagnóstica de casos en salud mental es una herramienta efectiva y comprensiva y nos va a ayudar a cada uno de nosotros para el abordaje en los centros. Asimismo, vemos que es factible su incorporación y recomendamos su inclusión obligatoria en las historias clínicas de los centros de salud mental comunitario y en cada servicio especializado de los diferentes niveles de atención. Y así hemos terminado esta sesión de formulación de casos en salud mental, entendiendo a las personas con problemas de salud mental. Esto viene complementario a un material de lectura obligatoria que nos va a permitir enriquecer nuestras competencias e incorporarlas a nuestras prácticas cotidianas. Les pedimos a cada uno de ustedes seguir con ese compromiso y esfuerzo para abordar a cada persona que acude a nuestros servicios y no excluirlos. Asimismo, invitarlos a participar activamente a las siguientes sesiones de entrenamiento y capacitación. Un abrazo a cada uno de ustedes desde la Dirección de Salud Mental.